Sí, bueno, yo digo la primera línea y después ustedes pues, también la repiten. Abuna di Vishmaya. Abuna di Vishmaya. Escuchen, una luz ha brillado, una luz para los que vivían en sombra de muerte. Y esa profecía viene tomada por el evangelista Mateo, que es una vista muy bonita, y como les digo, venir a Tierra Santa en primavera, pues ven ustedes el espectáculo que nos ofrece el Señor a través de la naturaleza. Bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Me dicen cuando estamos completos. Estamos aquí en este lugar llamado Cafarnaum. Ahora les mostraré algunas láminas. Los frailes compran aquí en 1894. Esto era un cúmulo de ruinas. Antes de esta fecha de 1894 eran ruinas. Aquí hay fotos antiguas donde se ven frailes barbones sentados encima de capiteles antiguos y beduinos árabes aquí también sentados. No hay fotografías antiguas, las hemos visto. Y entonces este lugar había varios compradores que querían comprar. Estaba la Iglesia Católica representada por los franciscanos y la Iglesia Griego-Ortodoxa, al menos también esa iglesia quería comprar aquí, porque se sabía el nombre, en ese año 1800 no se le conocía a Cafarnaum, se le conocía como Tel Hum. Tel en hebreo es colina, Tel Hum, y los frailes sabían que aquí estaba la Cafarnaum del Evangelio, pero no se vendía. Los frailes, su presencia en Tierra Santa resale a 1217. Es la primera fundación de esta provincia por parte de San Francisco, que los manda a predicar, y llegan aquí frailes con Fray Elías de Cortona, llegan, pero no llegan aquí. 1217 es la época de las cruzadas, expediciones militares organizadas por la Iglesia Católica, por el Papa, para rescatar los lugares santos de manos musulmanas. Y la obra de los franciscanos, desde ese año, que está su presencia, pues ya han pasado 800 años, ¿no? 1217, 2017, 800 años de presencia. San Francisco viene a visitar Tierra Santa y al menos las crónicas nos hablan de que San Francisco está en Acre, está allí. Que haya visitado Belén, Santo Sepulcro, las crónicas no hablan, porque quizás las crónicas se perdieron, se quemaron, en fin. Pero quizás seguramente San Francisco visitó Belén, porque San Francisco veneraba estos dos misterios de la vida de Jesús, ¿verdad? Su encarnación, su nacimiento y su pasión. Seguramente habrá visitado. Además tenía el cuerno de marfil del sultán, que le permite, un cuerno del sultán, visitar los lugares sin ser molestado. Bueno, los frailes, antes de adquirir acá, vivían en Nazaret, los frailes. Desde 1620 los frailes están en Nazaret. Antes no podían porque los lugares no se vendían. Algunos lugares fueron regalados a los franciscanos, como Nazaret o el Monte Tabor. La cima del Tabor fueron regaladas por el gobernador de Galilea, llamado Fakhr ad-Din. Un gobernador que no era musulmán, era de una secta del Islam llamada drusos. Y él, Fakhr ad-Din, regala a los frailes Nazaret, y los frailes ya viviendo allí sabían de la existencia de los lugares bíblicos, sabían de esta existencia, pero no podían comprarla, no se vendía. Hasta que, bueno, fue el 19 de septiembre de 1894 que la Divina Providencia favorece a los franciscanos y se firma el contrato de compra de esta zona arqueológica. A los propietarios, a los árabes, que eran los propietarios aquí. Entonces algunos lugares se compraron, otros no, fueron regalo a los frailes, pero aquí se compró, sí, a estas familias árabes que eran los propietarios de aquí. Estamos en el periodo turco, 1894, todavía no el Estado de Israel. Ya con un Estado es más complicado comprar las cosas, los lugares. Pero bueno, fue en ese momento, estaba en decaimiento el Islam aquí en Tierra Santa, estaba ya cayendo, y se compra
en 1900 y 1920 se inician las excavaciones aquí con los frailes. Están el padre, diferentes frailes arqueólogos. Los últimos que han excavado, todavía vive un fraile, padre Lofreda, un italiano que está ya ancianito, vive en Jerusalén, fue el último de los excavadores. Y bueno, sale a la luz Cafarnaum. Cuando los frailes excavan en esa zona, encontraron un edificio octogonal a 8 lados con un mosaico del pavo real caído. Hubo un terremoto acá en el 749, en enero, y derrumbó una iglesia que había allí. Se cayó. Ya les haré ver la iglesia que existía allí. Tenemos imágenes modernas, ¿no?, de cómo sería la iglesia, pero hay restos allí importantes. Ahora, ¿por qué un pavo real en el centro? El pavo real lo veremos en arqueología, en iglesias antiguas, y lo vemos, por ejemplo, en el Monte Tabor, en la Basílica, en una iglesia moderna, se decidió retomar el pavo real, por una razón importante. Los primeros cristianos, creían en Jesús que había muerto y resucitado, y según la mitología, una leyenda, hay un ave muy hermosa, el ave fénix, que es hermosa y que tiene una cualidad que vive muchos años y que cuando muere, una larva de sus restos vuelve a resucitar. Y vuelve a ser otra vez el ave fénix, bella, hermosa, un ave de fuego, le llaman también incluso, ¿sí? Esta imagen, que no existe, es una ave mítica, en belleza sí existe, algo para compararla. El pavo real. El pavo real simboliza el ave fénix. Y el ave fénix, los primeros cristianos, incluso está el Papa Clemente de Roma que hace una homilía sobre el ave fénix y el pavo real. Esta comparación, el ave fénix representa a Cristo que muere y resucita, y el alma de cada persona que es inmortal y que tiene esa esperanza de resucitar. ¿Sí? Entonces es una ave mítica que los cristianos de los primeros siglos lo imprimieron, decimos con esta palabra imprimir, ¿no? Lo plastificaron, lo hicieron en los lugares santos. Incluso en Roma se pueden ver sarcófagos de los cristianos con el pavo real. Acá en Tierra Santa tenemos el pavo real en arqueología antigua, por ejemplo en la casa de San Pedro, iremos a la iglesia de la multiplicación de panes y peces, está el pavo real allí, porque simboliza el ave fénix, que simboliza la resurrección de Cristo. Es una figura cristiana, el ave fénix, el pavo real en este caso. Por eso está el pavo real en la casa de San Pedro. Y el número 8, a los cristianos, porque el número... Bueno, tomen asiento, tengan cuidado por donde uno camina para que no se me tropiecen, por favor, ¿sí? Hoy en hebreo se le conoce el mar de Kinneret, porque tiene figura de arpa. Sí, cuando vemos nuestros mapas de arriba, vemos que ¿conocen este instrumento musical, el arpa? Que tiene esta figura, tiene esta figura el mar, ¿verdad? Por eso el mar del arpa en hebreo antiguo, que todavía se usa hoy. En el hebreo moderno, Yam Kinneret, el mar del arpa. Los cristianos, los evangelios nos hablan mar de Galilea, mar de Ginosar, veremos una llanura. La llanura, ven esa ciudad, ese pueblito que se ve allí. Entre ese pueblito y esta montaña que sale es un valle, el valle de Ginosar. Por eso el nombre del lago, mar de Ginosar, por ese valle que está allí de Ginosar. De Tiberíades, como le llama el Evangelio de San Juan, porque está ahí Tiberíades. En los evangelios tiene varios nombres, pero aquí ocurrieron un montón de cosas. Y bueno, por ejemplo, leemos Mateo. Mateo, en primer capítulo, dice lo siguiente. Después de que Jesús es bautizado en el río Jordán, va al desierto a orar, y después los 40 días, y se entera de que a su pariente Juan lo tomaron prisionero. Jesús, dice el texto de Mateo, capítulo 4, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que vino a vivir aquí, a Cafarnaum, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Estamos a la época de las tribus en el territorio de Neftalí, porque hay una profecía de Isaías
700 años antes de Cristo. Y esta profecía Mateo la retoma porque se cumplió. Y dice, así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, eso significa Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Que recuerden que en el año 700 a.C., las tribus de Israel, las tribus del norte, fueron conquistadas por el rey de Asiria. Y muchas de las tribus, los miembros, fueron exiliados y salieron de la historia de la salvación. Por eso entró en tinieblas. E Isaías hace este oráculo mesiánico que se cumple cuando Jesús viene a vivir aquí a Cafarnaum. Cafarnaum empezó a existir, a ser construida desde el siglo II antes de Cristo. Entonces, bueno, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba por aquí, porque aquí está Cafarnaum, por aquí o por allá, ¿no? No tiene más opciones Jesús, ¿no? Por orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Keifá, roca, no piedra, ya hablaremos sobre el nombre de Pedro. Simón Pedro y su hermano Andrés eran pescadores y estaban aquí echando la red al mar, y Jesús los llama: síganme y los haré pescadores de hombres. Y al instante lo siguieron, dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena nueva del reino. Curaba a los enfermos de sus dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por Siria. Siria está para allá. ¿Ven esas montañas? Las alturas del Golán. Más allá, un par de kilómetros, está Siria allá. Entonces la fama de Jesús se extendió para allá, Siria. Y la gente le traían los enfermos y todos los que se aquejaban por algún mal. Los endemoniados eran liberados y seguían a Jesús gente de aquí de Galilea, de la Decápolis. La Decápolis no es toda esa zona. Hagan de cuenta, de la mitad de los montes que ven aquí, de la mitad hacia el sur, esa es la Decápolis. ¿Sí? Pero están allá aquí la Decápolis, 10 ciudades griegas donde no vivían judíos. Criaban puercos, de hecho, allí. Y un puerco aquí en esta zona, impuro, ¿no? De hecho, la curación del endemoniado, que va a parar a los puercos esos demonios, ocurrió en la Decápolis, en esa zona de la antigua Gerasa, allí. Pues de esa zona también seguían a Jesús, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Jordán nace en el norte, en la parte norte, y ha recorrido 60 kilómetros hasta aquí. Entonces, del otro lado del Jordán está aquí ya a un lado. Y después el río Jordán alimenta el mar de Galilea porque es agua dulce. Hay otros manantiales que le alimentan. Y el río Jordán al sur, que son de aquí a allá 21 kilómetros, sale el río Jordán y va serpenteando, haciendo frontera en este caso hoy entre Jordania e Israel, hasta morir en el Mar Muerto. Es donde termina el río Jordán. Mateo capítulo 13, dice el texto: ese día Jesús salió de casa. ¿De cuál casa? ¿De Nazaret? No, porque escuchen lo que sigue. Y se fue a sentar a orillas del mar. A ver, casa-mar. ¿De cuál casa? La de San Pedro, que se ha encontrado. Los frailes la encontraron, los restos de la casa de San Pedro la encontraron. Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar, aquí donde están sentaditos ustedes. ¿Sí? Y empezó a enseñar a la gente, porque se acercaban y Jesús empezó a enseñarles. Y Jesús nos dejó parábolas que conocemos. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Salió el sembrador a sembrar, algunas semillas cayeron en terreno pedregoso, en terreno espinoso. ¿Se acuerdan? Aquí le enseñó a Jesús. Después Jesús enseña la parábola del trigo y la hierba mala, la cizaña. Después el grano de mostaza, la parábola del tesoro, la perla y la red.
aquí las enseñó Jesús. Después, Lucas, al capítulo 5, está una de las pescas milagrosas que Jesús hizo, la hizo aquí. La pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Cierto día la gente se agolpaba, y no se golpeaba, se agolpaba, es decir, se reunía a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús estaba a la orilla del mar de Genesaret. Es otro de los nombres. Genesaret por este nombre de la llanura que está un poco más allá, ¿sí? Y en eso vio dos barcas. Y las barcas, una era de Simón, por eso pensamos que fue acá. Vio dos barcas amarradas al borde del mar o del lago. Los pescadores habían bajado y lavado las redes. Subió a una de ellas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: lleva la barca mar adentro y sin las redes para pescar. Y Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, porque pescaban de noche. Esta zona es rica de peces. Está el río Jordán que le llega aquí cerquita. Estamos cerca de 7 manantiales, estamos como a 1 kilómetro, donde hay 7, hoy hay 6, pero los peregrinos antiguos recordaban 7. 2 tenemos los frailes, 2 manantiales, y que cuando entran al mar oxigenan el agua. Entonces, es una zona rica de peces, todavía hoy. Entonces, pero pescaban de noche, y incluso nos hemos quedado de noche con los frailes en el convento que tenemos aquí cerca, y vemos de noche o al atardecer pescadores que se acercan todavía a pescar con sus redes, ¿no? Porque es una zona rica de peces esta zona. Bueno, y después, ¿qué más? Entonces dice Simón Pedro: oye, lo hicimos toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó ante Jesús, diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. ¿Alguna foto que quieran hacer? Y vamos a ir junto a la casa de San Pedro. Todavía no a la iglesia, junto a la casa para mostrarles algunas láminas que tengo. Si alguna foto que quieran hacer, y los espero allí, en ese lugar. Entonces, como ven, los arqueólogos franciscanos empezaron a excavar y encontraron la ciudad de Cafarnaum del primer siglo. Y cuando excavan, ellos encuentran esto. Más abajo ya no hay nada más. Más abajo ya tierra, piedras. Es el nivel del primer siglo acá. Y encontraron esto destruido por un terremoto. Esta parte que ven aquí destruida. Ese lugar de piedra blanca, todo caído. Todo estaba en ruinas. Había matorrales y imagínense desde el 749, desde ese terremoto, en la época de los cruzados, siglo XII, aquí no se construyó nada. Entonces, en varios siglos pues crecen árboles, pero empiezan a excavar, a remover y encuentran esto. Estamos aquí, vamos a ver si las láminas nos pueden ayudar también a comprender. Cafarnaum hoy.
Estamos aquí a un lado de esta estructura, es una iglesia católica. El diseño de esta estructura es muy moderna, ¿no? Es el arquitecto, un italiano, Ildo Avetta, y fue inaugurada el 29 de junio de 1990. Pero es una obra de ingeniería porque estos pilastros la sostienen, en la parte central no hay nada que la sostenga. Y es interesante esta obra de ingeniería, esta iglesia dedicada, se le conoce como el Memorial de San Pedro, porque Pedro vivió acá. Llegaremos a esa conclusión. Bueno, estamos acá, la propiedad de los franciscanos es todo esto, que compran legalmente en ese año 1894. Como ven, después del recinto acá, que es esta zona que ven allá, todavía continúa arqueología, pero es Cafarnaum bizantina, es decir, del siglo IV en adelante. La parte que nos interesa del primer siglo está acá. ¿Sí? Ahora, se tuvo que renunciar a mucha arqueología para dar paso, porque abajo continúa Cafarnaum, donde entramos, abajo hay casas, pero es un lugar muy visitado, hay que renunciar a parte de la arqueología, poniendo placas de cemento, nuevamente sepultando, abrir, estudiar, hacer fotografías, sepultar, construir patios grandes, espacios grandes para que la gente pueda visitar. Y se deja lo más importante. Así pasa aquí en Tierra Santa. Y entonces es lo que la sinagoga y dos lugares de culto, ¿sí? Para el judaísmo y para el cristianismo, antiguamente. Bueno, vamos a ver un poquitín. Cafarnaum, ¿sí? Cafarnaum, el pueblo Nahum. ¿Quién es Nahum? Hay un profeta que se llama Nahum, ¿verdad? Pero no está dedicado a este profeta, Nahum, ¿no? Nahum puede ser el profeta, que seguramente no dicen los arqueólogos, o Nahum de Menahem. Menahem significa consolación, que puede ser también el pueblo de la consolación o el pueblo de Nahum. Nahum quizás algún personaje importante del siglo II a.C. que fundó esta ciudad. Y Cafarnaum, la ciudad de Nahum, en la época de Jesús era una ciudad muy importante porque por aquí pasaba la Vía Maris. La Vía Maris es un camino del mar romano que unía Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Irán, esa zona, pasaba por aquí. La Vía Maris cerca de Megiddo, ya lo veremos, esa llanura, y llegaba a Cesarea Marítima, que era el puerto a la época de Jesús importante, y llegaba esta vía hasta Egipto. Y por aquí pasaba la Vía Maris. ¿Cómo lo sabemos? Porque los frailes han encontrado una piedra miliar. Una piedra miliar, una columna con una inscripción del emperador Adrián. El emperador Adrián resale al año 135 después de Cristo. Y la piedra miliar era puesta cada milla, cada más o menos, ¿cuánto es una milla? 1700 metros, ¿no? Algo así. Algo así. Cada milla, un kilómetro 600, estaba una piedra miliar, indicaba el punto y el nombre del emperador. Por eso, y se encontraron aquí. Entonces se sabe que aquí estaba, a la época de Jesús, la Vía Maris, una ciudad llena pasaba por aquí mucha gente, incluso había una guarnición romana. Leeremos un texto del Evangelio, que el centurión, que no se le conoce el nombre, tenía un siervo lo tenía enfermo y Jesús le cura a él. Bueno, ¿cómo sabemos que así eran las casas? Los frailes arqueólogos, padre Lofreda, padre Virgilio Corvo, otro franciscano, Bellarmino Bagatti, viendo las casas como están allí, así serían las casas, en piedra basáltica. Aquí no tenemos grutas casas como en Nazaret. En Nazaret hay grutas casas del primer siglo. Aquí tenemos casas hechas con piedra. Piedra basáltica porque estamos en una falla geológica y la piedra basáltica es muy común aquí. La piedra blanca no. Esa sinagoga costó mucho dinero, trajeron la piedra de otro lugar, quizás de Siria, porque estamos cerca de Siria, pero no de esta zona, que es una sinagoga del siglo IV después de Cristo. Abajo estuvo la sinagoga de Jesús, de piedra basáltica. Bueno, así era la casa de San Pedro, con depósitos, era pescador, aunque la gente también se dedicaba a la agricultura, porque hay agua dulce, pero también a la pesca. Entonces, habitaciones, depósitos, y lo que es la casa de San Pedro, era este habitáculo, ¿sí?
En el siglo IV, ahora, bueno, algo así sería la entrada, y siempre en piedra basáltica, y por dentro sería algo así. Los frailes han encontrado parte del pavimento, ahí donde está el octágono en el centro, el pavimento de las casas en Cafarnaum era de tierra apisonada, es decir, bien compacta, ¿sí? Con tapetes, ventanitas, que no era para que entrara la luz, sino más bien para poner las lamparitas de aceite e iluminar el ambiente. Era algo así la casa de San Pedro. Ahora, los propietarios de este lugar, ¿quiénes eran? Los cristianos de aquí, que conservaban las memorias, tanto aquí en esta zona del mar de Galilea, aquí en Cafarnaum, a 1 kilómetro de aquí, en la zona de Magadán antiguamente, donde hay 3 recuerdos, las bienaventuranzas, la multiplicación de panes y peces y el primado de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 lugares importantes. Los cristianos de aquí conservaban las memorias desde el primer siglo hasta cuando se pueden erigir lugares de culto. Entonces, la memoria es muy, muy fresca. Ahora, esos cristianos eran de origen judío, llamados nazarenos. Nazarenos por Yeshua mi Nazaret. ¿Sí? A los cristianos se les da este nombre, cristiano en Antioquía. Hechos de los Apóstoles al capítulo 11 lo dice. En griego, a los cristianos no de origen judío, los cristianos de origen pagano les llamaban cristianos porque es un nombre griego, significa ungidos, como Jesús Christos. Jesucristo, Jesús Cristo en griego significa ungido. Y los cristianos son ungidos en el momento del bautismo. Los judíos nos llamaban cristianos en griego, usaban su nombre en hebreo o en arameo, nazarenos, nosrim, un nombre que todavía lo usan, así nos dicen en hebreo, todavía un nombre antiguo, los nazarenos. Los nazarenos, ya hablaremos un poco más de ellos, porque estos tenían doctrinas ortodoxas, sabemos por los padres de la iglesia, por ejemplo, Epifanio de Salamina, que habla de ellos, conservaban doctrinas ortodoxas, es decir, que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que nació de una madre virgen. Importante, porque dentro del judaísmo, incluso cristianos, creían cosas heréticas, es decir, no cosas correctas. Estos que estamos hablando eran los nazarenos y conservaban aquí las memorias, aquí en la orilla del mar de Galilea, en Nazaret, Monte de los Olivos y en el Monte Sión, en Jerusalén. Entonces, gracias a ellos, que hicieron de esta casa un lugar de culto antiguo. Y bueno, ellos, los mismos judíos cristianos, en el siglo IV deciden ampliar esta zona y amplían un poco la casa de San Pedro y por dentro sería así, ¿sí? Con un arco. Este arco lo pusieron los cristianos en el siglo IV, un arco decorativo para darle realce, importancia a la casa de San Pedro. Y grafitis aquí en las paredes, estos grafitis importantes, cruces, que están hoy, se pueden apreciar, están en el Museo de los Franciscanos en Jerusalén, en el Convento de la Flagelación, y esta nueva iglesia, estos grafitis los ha magnificado y los ha representado aquí en la reja de metal que ven acá arriba, ¿sí? Estos son grafitis que se han magnificado, que se encontraron aquí en el estuco, en el enjarre caído que encontraron los frailes de los muros de la casa de San Pedro. Por ejemplo, ven Alfa Omega, si lo ven aquí, Alfa Omega, la P con la X, Christos, Petros, la cruz floreal, o parte de los cristianos representaban el cielo, el cosmos, los nazarenos, pero todo esto son grafitis, ¿sí?, que ahí se han magnificado para que los aprecies. Ahora, ¿qué dicen los peregrinos antiguos? La peregrina Egeria, en su itinerario, que se encontró en Arezzo, Italia, en 1880 se encontró, ella dice, ella viene acá a Tierra Santa del año 381 al año 384, y todo lo que ve y le dicen, ella lo escribe. Y se encontró ese itinerario, es importante. No es el más antiguo, hay otro peregrino que viene acá a Tierra Santa en el año 333. No se le conoce el nombre, es el anónimo de Bordeaux, Francia, pero es importante. Pero la peregrina Egeria, gallega, seguramente ella era abadesa, porque en su itinerario dice
dice, habla de las monjitas, como dice, a ustedes, ¿cómo le llama? Queridas señoras, que se referiría a las monjas de su comunidad. Y bueno, ella dice, en Cafarnaum está la casa del príncipe de los apóstoles. ¿Quién es el príncipe de los apóstoles? Pedro. Y dice, sus paredes están como lo fueron entonces. Allí el Señor curó al paralítico. Sí. Cerca de allí está la sinagoga a la cual se sube por peldaños. La sinagoga, dice ella, está construida con piedras cuadradas, es decir, bien cortadas. Son dos lugares que menciona la peregrinajeria y coinciden con la arqueología. ¿Sí? Ahora, 1986, todos los estudios arqueológicos, peregrinos, los frailes concluyeron, es la casa de San Pedro, construida en iglesia. Los cristianos, ya no de origen judío, los cristianos de origen pagano, ¿sí? Construyen otro lugar de culto, destruyeron la casa de San Pedro para dar paso a otro edificio de culto también para San Pedro, y construyeron una basílica octogonal. Pero ya fue una construcción no por parte de los nazarenos, de los judíos cristianos. Tenemos ya una basílica octogonal, siglo V, año 400. Esta basílica por dentro era algo así, el pavo real. En el año 570, el peregrino, otro anónimo de Piacenza, Italia, él dice, en Cafarnaum está la casa, es como dice él, está la basílica dedicada a San Pedro, pero él no ve más la casa de San Pedro. La casa de San Pedro estaba abajo. Parte la habían destruido para dar paso a esta grande basílica. Y un terremoto la destruye. El terremoto de 18 de enero del año 749, destruye completamente todo Cafarnaum. Y diferentes terremotos del 1033, del 1500, 1700, terminaron de destruir. Era un cúmulo de piedras, Tel Hum, perdió el nombre, Cafarnaum, Tel Hum, y los frailes sabían que estaba aquí la Cafarnaum del Evangelio. Y bueno, con todos los estudios, los frailes concluyen, es la casa de San Pedro construida en lugar de culto, siglo IV, y una basílica en el siglo V, y es lo que tenemos hoy, la basílica del siglo V. De la época del primer siglo, ¿qué es lo que tenemos? Aquí parte del pavimento. Esta piedra que ven aquí es un umbral. San Marcos, el texto que leeremos en el Evangelio, hoy en la misa, cuando San Marcos menciona, cuando Jesús llegó a casa, en la casa de San Pedro, y cuando él llega en la casa de San Pedro, es el contexto de la curación del paralítico, dice San Marcos, dice, no había lugar ni siquiera a la puerta. La puerta no se ha encontrado, se encontró parte del pavimento, el ingreso. Toda la parte del marco de la puerta en piedra basáltica, pues no llegó, porque también hubo una iglesia construida encima, ¿no? Pero por aquí pasó Jesús, por aquí. Es del primer siglo. No había sitio ni siquiera a la puerta, es decir, que aquí había mucha gente cuando Jesús llegaba a casa de San Pedro. Jesús no existía todo esto, no existía todo esto, es del primer siglo, por aquí, primer siglo, se entraba por algún lugar hacia esa zona. Si se ha encontrado este pavimento del primer siglo y después ya enjarre caído, partes de muros del primer siglo y la basílica, los restos de la basílica del siglo V. El bautisterio está allí para hacer los bautismos y bueno, estas piedras que se encontraron que sostienen el arco de la Domus Ecclesia, de la iglesia doméstica, que la peregrina recuerda. Sus paredes están como lo fueron entonces, dice la peregrina Egeria. Egeria vio la casa de San Pedro decorada, con un arco también. El peregrino del año 570 pues ya vio la basílica. El peregrino del año 2000 pues ya ve otra iglesia. Esta iglesia, el peregrino que hoy viene, ve esta iglesia de 1990. Pero este lugar, aquí Jesús curó al paralítico, a la suegra de San Pedro curó allí. ¿Era la puerta? No, la puerta aquí no llegó más, la puerta solamente llegó el umbral, donde cerraba la puerta a propiedad privada de la casa de San Pedro. San Pedro no era de Cafarnaum. San Juan en el primer capítulo dice que San Pedro, su hermano Andrés y Felipe eran de Betsaida. Betsaida han encontrado restos, pocos restos,
más allá al norte, Betsaida, se ha encontrado, eran de allá, pero en un tiempo vienen para acá a vivir. Betsaida Julias, San Juan lo menciona, menciona Betsaida, que eran de Betsaida, pero vienen a vivir acá y Jesús viene a vivir en la casa de San Pedro, donde enseña, cura. Bueno, Padre, entonces, se cree que en el siglo V ellos tenían seguro que era la casa de Pedro y nosotros por el siglo V que creemos también que sí, cuando tú venías en el siglo V, entrabas, tú veías este mosaico de pavimento y sabías que abajo estaba la casa de San Pedro. ya habían descubierto pues, la casa. Sí, se sabía que abajo estaban los restos de la casa de Pedro. Se tuvo que levantar parte del pavimento, como ven aquí. Se levantó el pavimento y para dar paso al pavimento de la basílica del siglo V. ¿Sí? Se levantó todo esto. Toda esta parte había un pavimento, todo acá arriba. El pavimento del mosaico, del pavo real, se encontraba por aquí, estaba ahí. Y estaba sostenido con algo, ¿no? Porque la gente venían peregrinos. ¿En qué año fue el primer terremoto? 49, 18 de enero. El último terremoto fue en el 2018, 4 de julio. Yo tenía un grupo en Nazaret y sentimos el terremoto. El epicentro fue aquí cerquita, a 4 kilómetros de profundidad, en el mar. 2018, 4 de julio, fue el último terremoto, pero fue de 4 puntos y algo en la escala de Richter. Entonces prácticamente la casa, más para abajo hay algo, o sea, hasta abajo lo que no está descubierto. Ya no hay, abajo es la parte más antigua. Esta parte que ves aquí, esta parte es la parte más antigua, que es la época del siglo II antes de Cristo, cuando fue construida Cafarnaum. Ya más abajo ya no hay nada. Gracias. Es la parte más antigua, época ¿El umbral? helénica, romana, cristiana. El umbral está allí. Pero el agua no llegaba hasta acá. No. Porque Quizás quizás en algún momento que haya habido alguna inundación, porque ha habido inundaciones cuando llueve mucho, quizás en algún momento, pero regularmente, como el río Jordán también hace el desagüe en la parte del sur, Siempre se ha Siempre se conservado el mismo mantiene nivel. sí. Padre, ¿y los peces que están marcados en la piedra? Es ya la decoración, ¿sabes? La decoración. Han encontrado en los grafitis el nombre ichthys, hablando del pez. Ichthys en griego significa pez. Ichthys, pero no lo han puesto acá. No, vi una piedra marcada. El ichthys es un símbolo cristiano. Ichthys en griego es un acróstico. Jesús Christos, Theos Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ichthys en griego. Cuando se identificaban los primeros cristianos era completar Sí, padre, pero sabe que aquí en Tierra Santa, en la arqueología, no han encontrado pececitos, han encontrado cruces directamente. Por ejemplo, aquí, en la época de los nazarenos del siglo IV, han encontrado cruces, la cruz floreal, esa es la cruz floreal, Es la que han encontrado. un tipo de cruz o estrellas, pero han encontrado cruces floreales, es decir, con otros dos puntas en la parte superior, cruces floreales. En Nazaret veremos también cruces del siglo II, pero pececitos no se han encontrado en la arqueología aquí. En Roma sí, en las catacumbas en Roma. Bueno, vamos a pasar a esta parte de arqueología. El Evangelio de Marcos es muy cafarnauniano. porque habla mucho de Cafarnaum. Marcos, hay muchas referencias de lo que hizo Jesús aquí en Cafarnaum. Vamos a ver qué hizo más Jesús. Siguiendo Marcos. A ver. La sinagoga del tiempo de Jesús, sabemos quién la construyó, después le leeré el texto de Lucas, porque lo menciona Lucas. Ven ahí la base de piedra basáltica. Allí existe una sinagoga del tiempo de Jesús, construida por el centurión romano. Él la construye. Imagínense de esa dimensión, porque es la dimensión era grande la sinagoga de Cafarnaum, hecha de piedra basáltica. Ahí pasaron varias cosas. A ver. Marcos al capítulo 1, por ejemplo. Les voy a resumir, no les leeré todos los textos porque por falta del tiempo. A ver. Dice el texto, Marcos capítulo 1, llegaron a Cafarnaum y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga en la que estaba allí. Y allí había un endemoniado y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazaret?
has venido a destruirnos. Y Jesús le dijo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. Jesús le ayudó. Jesús. Después, al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés. ¿Sabemos dónde está? Allí Jesús cura a la suegra de Simón, que estaba con fiebre. Y después, al atardecer, recuerden, al atardecer del Shabbat, ya la gente puede moverse y le traen enfermos y Jesús les cura. Después, Marcos capítulo 2, lo leeremos allí en el Evangelio de la Misa, del paralítico. Después, siempre el mismo capítulo, el versículo 13, Mateo era de aquí, de Cafarnaúm, Mateo, que es un procurador de impuestos, tiene un oficio un poco delicado, porque era un judío que trabajaba para los romanos. Era considerado un pecador 3X, un traidor. Era un traidor a la patria, porque trabajaba para el pueblo opresor, los romanos. ¿Sí? Yendo a cada casa de cada familia judía para los romanos. Y bueno, Mateo después Jesús lo llama. Mateo era Levi, hijo de Alfeo, y Jesús lo llama. Jesús estuvo comiendo en la casa de Levi y algunos cobradores de impuestos y pecadores. Pero al ver a Jesús sentado con los cobradores de impuestos y pecadores, los fariseos dijeron a los discípulos, oye, ¿qué es esto? Su maestro está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Y bueno, Mateo es uno de los 12 y tiene su evangelio. Mateo era cobrador de impuestos. Capítulo 3 de Marcos, Jesús entra nuevamente en la sinagoga, enseña el Shabbat, como era su costumbre, el sábado, y había un hombre que tenía la mano, no la podía mover, la mano seca, la mano paralítica, y Jesús lo cura allí. Y por hacer curaciones, que estaba prohibido en sábado, era un dolor de cabeza para los fariseos y maestros de la ley lo que Jesús hacía, y lo querían eliminar, dice el texto de Marcos, porque hacía cosas prohibidas en sábado. Después, Marcos capítulo 5, 21, Jesús resucita a la hija de Jairo. Fue aquí, no fue en Magdala, fue aquí. Porque Jairo era el encargado de la sinagoga de Cafarnaúm. Él no la construye. Jairo era como el sacristán, hagan de cuenta. ¿Sí? Era como el sacristán, uso esta palabra era el encargado de cuidar de la sinagoga, Jairo. Y tenía una hija que estaba enferma. Y entonces le dijo Jairo a Jesús, mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y viva. Y Jesús fue con Jairo. Y había mucha gente aquí. Se encontraba también aquí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. La famosa hemorroísa, que estaba aquí también. Y esta mujer, Marcos le dedica algunos versículos, dice, esta mujer había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Iba de mal en peor. Había escuchado acerca de Jesús y ella se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto porque ella pensó, si logro tocar, aunque solo sea el fleco de su manto, sanaré. El fleco de su manto. Los judíos tenían su manto de oración, que es uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos, son 613 mandamientos que los judíos observaban. Hoy todavía observan algunos mandamientos, no todos, porque muchos de los 613 mandamientos son con referencia a los sacrificios del templo de Jerusalén. Pero, por ejemplo, Números capítulo 15, Dios le dice a Moisés, háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de color púrpura para cuando los vean se recuerden de los mandamientos que tienen que observar. ¿Alguien tiene algo con algún manto, algún chal? ¿No tiene algún chal? ¿Algún chal que tenga? ¡Bravo! Muy bien. Mire, estos son los flecos, ¿sí? Y los mantos, Jesús tenía su manto de oración y tenía flecos. Hoy por hoy los flecos los vemos, a los judíos que vamos a ver, son flecos de color blanco, como 6 tiritas acá, otras 6 tiritas acá y otras tantas acá, ¿sí? Hay 4 flecos, ¿sí?
tienen un manto de oración pequeñito que se lo ponen como gabán dentro de la ropa y otro, el manto de oración grande, con flecos. La hemorroísa y los enfermos le querían tocar esa parte, el fleco. Es el fleco del manto de oración de Jesús. Esta mujer lo toca, el fleco del manto de Jesús, y se sana. Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado la ropa? Y los apóstoles que estaban con Jesús le decían, oye maestro, pues mira, toda la gente, perdona que te lo digamos Jesús, pero toda la gente te toca, te estruja, te empuja, y dices todavía, ¿quién te tocó la ropa? Y Jesús buscaba a aquella persona que le había tocado la ropa, hasta que da con ella, y ella, la mujer, temblando, le contó toda la verdad y le dice, hija, tu fe te ha sanado, queda sana de esa enfermedad. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Y Jesús le dice con este nombre, Simón hijo de Juan, Shimon bar Yona, ¿me amas más que estos? Pedro contesta, Señor, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Hola, en el episodio de hoy descubrimos el antiguo pueblo de Cafarnaúm. Junto a Fray Eduardo leímos los pasajes bíblicos del Evangelio que nos relatan lo que hizo Jesús exactamente en ese lugar. Y conocimos la historia de cómo los franciscanos, custodios de Tierra Santa, mediante investigaciones arqueológicas rescataron Cafarnaúm para que tú y yo algún día la pudiéramos conocer. Este es un episodio que nos lleva a vivir el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a la orilla del mar de Galilea y pudimos estar presentes recordando esas palabras del Evangelio en el lugar exacto donde fueron pronunciadas. Si este capítulo tocó tu corazón, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Y si aún no te has suscrito a YouTube, hazlo ahora y activa la campanita, porque cada viernes a las 7 de la noche hay un nuevo capítulo esperándote. También recuerda que tenemos salidas a Tierra Santa los días 10 y 25 de cada mes, y los días 25 con un recorrido completo por Tierra Santa, Roma y Asís, de la mano de los franciscanos. Y si eres parte de una parroquia o grupo pastoral, podemos armar tu peregrinación para tu comunidad a Tierra Santa o el destino de tu grupo elija. Escríbenos o llámanos a nuestra oficina en Guadalajara o contacta a uno de nuestros promotores. Recuerda, nos vemos el próximo viernes a las 7 aquí en YouTube o en Facebook para nuestro próximo episodio en nuestra peregrinación virtual. No olvides que en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.